El mito de Saúl Canelo Álvarez no se forjó bajo el sol plácido de un gimnasio de élite, sino en el polvo ardiente de una herrería y la fría burla de un apodo. Antes de ser el rostro del boxeo mundial, el campeón indiscutido de las 168 libras y el atleta mexicano mejor pagado de la historia, Saúl era solo un niño pelirrojo en un mar de morenos, un blanco fácil para el escarnio. Lo llamaban Canelo por su cabello color canela, un distintivo que, paradójicamente, lo marcaría para la grandeza. El mundo conoció al campeón, pero pocos conocen la asombrosa historia del herrero que se rehusó a ser moldeado por las expectativas, aquel que convirtió la burla en bandera y la disciplina familiar en una dinastía. Esta es la historia de cómo la llama de un adolescente tapatío se convirtió en un incendio global, desafiando las leyes de la física del cuadrilátero y las del destino. Capítulo 1. El fuego de Juanacatlán y la dinastía silenciosa. Saúl, el menor de 7 hermanos varones, nació en Juanacatlán, Jalisco, un pueblo con aroma a tierra mojada y a esfuerzo. La familia Álvarez Barragán no era pobre en espíritu, pero sí en recursos. Su padre Santos Álvarez era un hombre de manos callosas y sabiduría práctica, dedicado a la venta de paletas de hielo. Esta labor, que podría parecer simple, fue la primera escuela de negocios para el futuro campeón. Saúl, con apenas 5 años, ya recorría las calles empedradas, aprendiendo a negociar, a soportar el sol inclemente y sobre todo a entender el valor de cada centavo. La verdadera fragua familiar, sin embargo, era la herrería de su tío Rafael. Allí, entre el siseo del metal caliente y el rítmico golpe del martillo sobre el yunque, Saúl pasaba horas observando la transformación del hierro. Este ambiente fue crucial. Vio cómo la presión y el calor convertían un material rígido en una herramienta. Sin saberlo, estaba asimilando la filosofía del boxeo: soportar la presión, usar la fuerza con precisión y nunca romperse. El origen del apodo y la cicatriz social. El rasgo más distintivo de Saúl, su cabello y piel color canela, no fue siempre una bendición. En la escuela y en las calles de Guadalajara, a donde la familia se mudó, Saúl era objeto de bullying, acoso. En un país donde el fenotipo mestizo predomina, su cabello rojizo y pecas lo convertían en el raro, el güero o, con el tiempo, el canelo. El apodo no fue cariñoso al principio, era una forma de señalarme, de diferenciarme. Me hizo sentir inseguro, me hizo pelear más de una vez en la calle, recordaría años después. Paradójicamente fue su primer entrenador, José Chepo Reynoso, quien solidificó el mote. Al verlo entrenar con una intensidad furiosa, Chepo gritó: «Míralo, Chepo, pelea como la canela, con sabor y picante». El apodo, adoptado por el gimnasio, despojó la palabra de su aguijón social y la revistió con el manto de la identidad boxística. Saúl no se limitó a aceptarlo, lo poseyó, convirtiendo lo que fue una burla en una marca global y una fuente de orgullo. Capítulo 2. El despertar del guerrero, del yunque al cuadrilátero. La familia Álvarez era una proeza estadística en sí misma. 7 hermanos, todos varones, y todos, increíblemente, boxeadores profesionales. Ramón, Ricardo, Víctor, Gonzalo, Daniel, Fausto y, el más joven, Saúl. Su incursión en el boxeo no fue una vocación espiritual, sino una progresión lógica dentro de la dinámica familiar. Ver a sus hermanos mayores preparándose, sintiendo el aroma del sudor, la vaselina y el cuero, despertó una curiosidad voraz en Saúl. A los 13 años, Saúl hizo su debut amateur. No fue una revelación instantánea. Su estilo era crudo, basado más en la dureza que en la técnica. Sin embargo, su poder de asimilación era asombroso. Chepo Reynoso y su hijo, Eddie Reynoso, vieron en él no solo fuerza, sino la inteligencia boxística que faltaba en muchos prospectos. Saúl aprendía rápido. Si le enseñaban un gancho de izquierda, al día siguiente lo ejecutaba con precisión. El récord amateur cautivo. El paso de Saúl por el boxeo amateur es una leyenda silenciada. Solo tuvo 46 peleas amateur, con un impresionante récord de 44 victorias, 2 derrotas y 12 knockouts. En México,
Donde el amateurismo es a menudo un caldo de cultivo brutal y poco documentado, este número es engañoso. Saúl se saltó gran parte del ciclo amateur convencional, impulsado por una urgencia familiar y la necesidad de generar ingresos. Un dato crucial y poco conocido. A los 15 años, Saúl estaba tan avanzado que ya no encontraba competencia adecuada en su categoría de edad. Esto, sumado a que su físico, musculatura y estatura estaba madurando a un ritmo acelerado, hizo que los Reynoso tomaran una decisión audaz: hacerlo debutar como profesional. La necesidad de un profesionalismo prematuro. El salto al profesionalismo a la temprana edad de 15 años no fue un capricho. La economía familiar aún dependía de negocios modestos. Un boxeador profesional, por pequeño que fuera su pago inicial, podía contribuir al sustento. Saúl no estaba luchando por la gloria, estaba luchando por una mejor vida para su madre, Ana María Barragán, y su padre. El 29 de octubre de 2005, en la arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco, Saúl Álvarez, 15 años, 3 meses y 16 días, subió al ring por primera vez como profesional. Su rival fue Abraham González, un peleador con apenas una pelea de experiencia. El Canelo, con el cabello alborotado y una seriedad impropia para su edad, no decepcionó. Ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto. El público de Jalisco, siempre ávido de una nueva estrella, notó inmediatamente algo en la forma de pelear del joven. No era solo la fuerza, era una paciencia estratégica que contrastaba con la fogosidad juvenil. Esa noche, Saúl Álvarez ganó un puñado de pesos, pero sobre todo, ganó la confirmación de que su camino no estaba en la herrería o vendiendo paletas, sino entre las cuerdas de un ring bajo las luces brillantes. Tras su debut profesional, la vida de Saúl se transformó en una rutina monástica. Levantarse al alba, trabajar en el gimnasio, correr bajo el sol de Jalisco y en las noches, concentrarse en la técnica. Los Reynoso, Chepo y Evi, se convirtieron en figuras paternas y en ingenieros de su carrera. El equipo adoptó una estrategia de desarrollo intensivo: pelear con frecuencia. Entre finales de 2005 y 2009, Canelo se mantuvo increíblemente activo, promediando 8 peleas por año. Este ritmo frenético era crucial para pulir sus instintos y su resistencia. La mayoría de sus combates iniciales fueron en Jalisco, pero pronto comenzó a viajar por México, acumulando una experiencia invaluable contra veteranos duros y trotamundos del ring. El dilema de la fuerza y la técnica. Durante estos primeros años, Canelo era un noqueador natural, bendecido con un poder devastador. Sin embargo, los Reynoso estaban obsesionados con evitar que se convirtiera solo en un pegador. Querían que desarrollara el arte de la defensa de cintura elástica, y la contragolpe de precisión, sellos distintivos del boxeo mexicano de élite. Le decíamos: Saúl, la fuerza ya la tienes, pero si no sabes mover la cabeza, si no sabes defender, el golpeador más grande te va a encontrar. Él entendió que la defensa es la mejor ofensa, explicó Eddie Reynoso. La atención al detalle era enfermiza. Practicaban los rollouts, evasiones, y los slipping, deslizamientos, hasta el agotamiento. Esta disciplina forjó el estilo que hoy es icónico: un boxeador que puede absorber el castigo, pero que prefiere esquivarlo elegantemente para responder con un golpe demoledor. El salto al escenario nacional y el primer título. El Canelo dejó de ser una promesa local para convertirse en una sensación nacional a finales de 2007. 15 de diciembre de 2007. Derrotó a Ricardo Cano por nocaut técnico, ganando el título vacante de la Federación de Boxeo del Pacífico, FECARBOX. Este fue su primer cinturón, un símbolo tangible de su progreso. 17 de enero de 2009. Una de las peleas más importantes de su etapa temprana. Enfrentó a Gabriel Martínez por el Campeonato Nacional Welter de México. La victoria por nocaut técnico en el 11º asalto consolidó su posición como el mejor prospecto de peso welter en el país. El fervor del público mexicano por el pelirrojo era innegable. Para cuando cumplió 19 años, julio de 2009, Saúl Álvarez ya tenía un récord de 27-0-1. Su invicto era una armadura y su fama ya trascendía las fronteras. Era el momento de dar el salto a las ligas mayores. Capítulo 4. La invasión a Estados Unidos y el apadrinamiento de la leyenda.
El promotor principal de Saúl en esta etapa fue su primer mentor, pero el verdadero puente hacia el mercado estadounidense fue la figura monumental de Oscar de la Hoya y su empresa Golden Boy Promotions, GBP. De la Hoya, una leyenda mexicoamericana, vio en Canelo no solo un talento, sino un potencial de mercado. El carisma de Saúl, su juventud y su estilo agresivo resonaban profundamente en la afición hispana de Estados Unidos. En 2010, Canelo se firmó con GBP. Este acuerdo fue un punto de inflexión, asegurando que sus peleas serían transmitidas en las principales cadenas de televisión de Estados Unidos como HBO y, fundamentalmente, la plataforma de pago por PB. El debut en HBO y la confirmación internacional. El 1 de mayo de 2010, Canelo hizo su debut en HBO. La cartelera era histórica. La pelea estelar era la de Floyd Mayweather Jr. contra Shane Mosley. Canelo, con solo 19 años, enfrentó a José Miguel Cotto, hermano de Miguel Cotto, un peleador boricua duro y experimentado. La pelea fue una prueba de fuego emocional y física. Canelo demostró temple, ganando por nocaut técnico en el 9º asalto. Lo más importante fue la audiencia. Millones de ojos en Estados Unidos lo vieron pelear. El impacto fue inmediato. La prensa especializada comenzó a hablar del fenómeno Canelo. El ascenso al título mundial de la WBC. La fase de prueba terminó rápidamente. En 2011, la Organización Mundial de Boxeo le ofreció la oportunidad de pelear por el título vacante de Super Welter. 5 de marzo de 2011, enfrentó al británico Matthew Hatton, hermano de Ricky Hatton, en el Honda Center de Anaheim, California. A pesar de una penalización por exceso de peso, Hatton era un rival complicado, conocido por su resistencia. Canelo dominó la pelea de principio a fin, demostrando una madurez que desmentía su edad. Tenía solo 20 años. Ganó por decisión unánime, con tarjetas amplias: 119-109, 119-109, 119-109. El hito histórico. A los 20 años, Saúl Canelo Álvarez se convirtió en uno de los campeones mundiales mexicanos más jóvenes de la historia del boxeo. El cinturón de la WBC no solo era oro, sino la llave a las grandes ligas. Ya no era un prospecto, sino un campeón, listo para defender su trono contra lo mejor del mundo. El sueño que comenzó en la herrería de Juan Acatlán se había materializado. Capítulo 5. La defensa del trono y la era de la prueba, 2011-2013. Como campeón del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, en la división Super Welter, 154 libras, Saúl Álvarez dejó atrás las peleas de desarrollo para enfrentar a los nombres consagrados de la división. El objetivo de Golden Boy Promotions y el equipo Reynoso era claro: legitimar a Canelo como una superestrella. El desafío de los latinos y la consolidación. Sus primeras defensas fueron estratégicamente importantes, buscando mantener la conexión con el público hispano y demostrar superioridad sobre talentos reconocidos. Verano de 2011 versus Ryan Rhodes. Canelo viajó a México para defender su título ante el experimentado británico Ryan Rhodes. La victoria fue un espectáculo de poder, terminando por TKO en el 12º asalto. La pelea reafirmó su estatus de ídolo en su tierra natal. Noviembre de 2011 versus Kermit Cintron. Enfrentó al puertorriqueño Kermit Cintron, un ex campeón mundial conocido por su pegada. Canelo resolvió el combate con facilidad, noqueándolo en el 5º asalto. Esta victoria demostró que su poder se traducía contra la élite. Mayo de 2012 versus Shane Mosley. Este fue un hito. A los 21 años, Canelo enfrentó a Sugar Shane Mosley, una leyenda viva del boxeo. La pelea fue parte de la cartelera de Cotto versus Mayweather, asegurando una enorme visibilidad. Aunque Mosley estaba en el ocaso de su carrera, su nombre era sinónimo de grandeza. Canelo dominó con madurez, ganando por decisión unánime de los jueces. Este triunfo catapultó su nombre a nivel de pago por evento, PPV. Corona, el encuentro épico con Trout. El punto culminante de esta fase fue su unificación de títulos contra Austin No Doubt Trout, el 20 de abril de 2013. Trout era en ese momento el campeón invicto de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras. Era un zurdo escurridizo, técnico y con una victoria reciente sobre Miguel Cotto. Muchos expertos consideraban a Trout como la primera verdadera prueba A+ para Canelo.
La pelea se celebró en el Alamo Dome de San Antonio, Texas, ante una multitud abrumadoramente favorable a Canelo. La lección de la paciencia. La pelea fue una clase magistral de boxeo estratégico por parte de Canelo. Demostró que no dependía solo de la fuerza bruta. Usó su jab, cortó bien el ring y, crucialmente, conectó el único knockdown de la noche en el 7º asalto, haciendo caer a Trout con una combinación de izquierda y derecha. Canelo ganó por decisión unánime, aunque las tarjetas reflejaron una pelea más cerrada de lo que indicaba el dominio. Lo importante es que Saúl no solo ganó, unificó títulos y demostró que podía derrotar a un estilista elitista invicto. Este triunfo lo consolidó como el indiscutible rey de las 154 libras y lo preparó para el reto más grande de su carrera hasta ese momento. Capítulo 6. El duelo con la leyenda invicta, The One. Tras vencer a Trout, solo había un nombre que importaba: Floyd Mayweather Jr., el rey indiscutible del pound for pound, P4P, y el atleta más lucrativo del deporte. El combate se pactó para el 14 de septiembre de 2013 en el MGM Grand de Las Vegas, bajo el nombre de The One, el único. Este evento fue un fenómeno mediático sin precedentes. La cifra de peso. La pelea se pactó en un peso intermedio de 152 libras, 2 libras por debajo del límite super welter. Canelo, que tenía problemas para dar el peso de 154 libras, aceptó el catchweight, una decisión que, en retrospectiva, resultó ser fatal para su rendimiento. El choque de generaciones y el invicto perdido. La atmósfera en la semana de la pelea fue eléctrica. La juventud, la fuerza y la agresividad de Canelo se enfrentaban a la experiencia, la velocidad y la defensa impenetrable de Mayweather. La noche de la verdad. En el ring, la juventud de Canelo fue superada por el genio defensivo y la precisión de Mayweather. Velocidad versus tiempos. Mayweather ejecutó un plan perfecto. Usó su velocidad de piernas para entrar y salir y su legendario shoulder roll, o rodar el hombro, para desviar los golpes más poderosos de Canelo. El problema del peso. El esfuerzo que hizo Canelo para dar las 152 libras lo dejó drenado, sin la energía explosiva que lo caracterizaba. Se le vio lento en sus pies y sus combinaciones a menudo quedaban cortas. Floyd Mayweather Jr. dominó la pelea, exhibiendo un boxeo quirúrgico. Aunque Canelo demostró gran corazón y nunca dejó de buscar el knockout, no pudo descifrar el código de la defensa de Mayweather. El resultado: la pelea terminó en decisión mayoritaria a favor de Mayweather, 116-112, 117-111 y una tarjeta controversial de 114-114 de la jueza C.J. Ross, que luego se retiró. El legado de la derrota. Para Canelo fue su primera y, hasta la fecha, única derrota profesional. Pero la derrota ante la figura más grande del boxeo de la época no lo destruyó. Al contrario, fue su lección más valiosa. Le enseñó la importancia del timing, la paciencia y, sobre todo, que el peso y el drenaje son factores tan críticos como el talento. Canelo aprendió más en esa derrota que en todas sus victorias anteriores. El evento rompió récords de PPV en ese momento, generando 2.2 millones de compras y solidificando a Canelo no solo como campeón, sino como una megatienda de PPV por derecho propio. La derrota lo hizo más fuerte y más sabio. La derrota ante Floyd Mayweather Jr. marcó una divisoria en la carrera de Canelo. El equipo Reynoso y él mismo sabían que, para alcanzar el estatus de leyenda, debían eliminar los errores expuestos por Money. Esto significó un cambio en su enfoque. Más boxeo defensivo, más estrategia y menos dependencia del poder bruto. Los sacrificios y los ajustes. Saúl se enfocó en enfrentar a rivales duros y técnicos en las 154 libras, puliendo sus movimientos y su timing sin tomar atajos. Versus Alfredo Angulo, marzo 2014. Conocida como toe to toe, esta pelea fue una declaración de intenciones. Canelo dominó al guerrero Angulo, mostrando una mejor movilidad. Ganó por TKO en el 10º asalto, demostrando que su confianza no se había mermado. Versus Erislandia Lara, julio 2014. Esta fue quizá la pelea más controversial de esta fase. Lara, el talentoso estilista cubano, era un zurdo rápido y escurridizo, el tipo de boxeador que había complicado a Mayweather.
Canelo, a pesar de los constantes movimientos de Lara, logró cortar el ring y conectar los golpes más dañinos y significativos. Ganó por decisión dividida, pero la victoria, aunque apretada, le demostró a Canelo y al mundo que podía lidiar con boxeadores difíciles y elusivos. La clave fue su agresividad controlada. Versus James Kirkland, mayo 2015. Tras una pausa breve, Canelo regresó con un explosivo knockout sobre James Kirkland. El knockout de 3 golpes en el tercer asalto se volvió viral, recordando al mundo la fuerza devastadora de Canelo. La transición a peso mediano, 160 libras. El control de peso se había convertido en un problema crónico para Canelo en las 154 libras. Los recortes de peso lo estaban dejando sin gasolina. Tras la pelea de Kirkland, el equipo Reynoso tomó la decisión estratégica de subir permanentemente a la división de peso mediano, 160 libras, una categoría mucho más histórica y prestigiosa. Capítulo 8. La conquista de las 160 libras y el nacimiento de la rivalidad. El ascenso a peso mediano no fue inmediato. Para su primera prueba real en la nueva división, Canelo aceptó un desafío histórico. 21 de noviembre de 2015. Canelo Álvarez versus Miguel Cotto. Esta pelea fue un clásico moderno entre dos potencias del boxeo latino, una rivalidad México versus Puerto Rico con décadas de historia. Cotto era en ese momento el campeón lineal de peso mediano, WBC, y una leyenda. El combate se celebró en un catchweight de 155 libras. La guerra táctica. La pelea fue una obra maestra de boxeo táctico. Cotto usó su veteranía y velocidad, pero Canelo mostró una mejora notable en su juego de pies y combinaciones. Canelo contragolpeó con precisión y castigó a Cotto en los body shots, golpes al cuerpo. La victoria. Canelo ganó por decisión unánime, 117-111, 118-110 y 119-109. Aunque las tarjetas fueron consideradas amplias por muchos, lo importante fue que despojó a Cotto del título y, más importante, del manto del campeón lineal. Canelo se convirtió en el indiscutible rostro del boxeo. El mundo ya no veía al prospecto pelirrojo, veía al campeón mundial de peso mediano, listo para el desafío más grande de la era moderna. El reto ineludible, Gennady Golovkin, GGG. Al ganar el título de peso mediano de la WBC, Canelo se convirtió inmediatamente en el blanco principal del boxeador más temido de la división, Gennady GGG Golovkin. GGG, con su impresionante racha de knockouts y su estilo implacable, era el campeón de la ABA e IFH y el favorito de los fanáticos del boxeo hardcore. La WBC ordenó que Canelo enfrentara a GGG, pero el equipo de Canelo optó por una ruta diferente, alegando la necesidad de madurar en la división y maximizar la bolsa. Defensa intermedia. Canelo defendió su estatus con 2 victorias más, ambas en catchweights de 155 libras. Versus Amir Khan, mayo 2016. Un knockout espectacular con un solo golpe en el sexto asalto. Una exhibición de poder puro. Versus Liam Smith, septiembre 2016. Canelo bajó a 154 libras para ganar el título de la OMB, consolidando su poder en la división menor por última vez antes de dedicarse a las 160 libras. Ganó por knockout en el 9º asalto con un body shot devastador. A pesar de estas victorias, la pregunta que resonaba en la mente de todos los aficionados y críticos era una sola. ¿Cuándo enfrentaría Canelo a GGG? La presión era inmensa. Tras la victoria sobre Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017, la respuesta finalmente llegó. GGG subiría al ring para la primera megapelea de la década. La pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin GGG fue la culminación de años de anticipación. Se la denominó Mexican Independence Day Weekend y se celebró el 16 de septiembre de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Golovkin llegaba con una racha de 37.0, 33 knockouts, el terror de la división. Canelo llegaba con el apoyo masivo de México y la experiencia de haber enfrentado a la élite. El combate de ajedrez y fuego. La pelea fue una batalla táctica fascinante. GGG, fiel a su estilo de Big Drama Show, presionó constantemente, intentando acorralar y desgastar a Canelo. Canelo, sin embargo, demostró una velocidad y una defensa de cintura superiores. Los primeros asaltos. Canelo utilizó su velocidad para contragolpear,
y moverse, castigando a GGG con combinaciones rápidas. La mitad de la pelea. GGG intensificó la presión, acortando la distancia y obligando a Canelo a pelear contra las cuerdas. Canelo respondió con ganchos al cuerpo y uppercuts que, aunque no derribaron a GGG, sí lo respetaron. Los asaltos finales. La pelea se abrió, con ambos peleadores intercambiando castigo. El público estaba de pie, presenciando una guerra cerrada y de alta calidad técnica. Veredicto controversial. La campana final sonó sin un claro vencedor. La atmósfera era de tensión palpable. Entonces llegaron las tarjetas y con ellas la controversia. Juez 1. Dave Morady. 115-113, a favor de GGG. Juez 2. Don Trella. 114-114, empate. Juez 3. Adelaide Bird. 118-110, a favor de Canelo. La tarjeta de 118-110, 10 asaltos a 2 para Canelo, fue instantáneamente condenada por la prensa y los aficionados como una de las peores decisiones en la historia reciente del boxeo. El resultado final fue un empate dividido. Aunque el empate oficialmente mantuvo el invicto de GGG, la percepción general fue que había merecido la victoria. La controversia no hizo más que alimentar la demanda de una revancha. Capítulo 10. El escándalo del bolquete y la revancha amarga. Canelo vs GGG 2. La revancha se pactó para mayo de 2018, pero el destino tenía otros planes. En febrero de 2018, Saúl Álvarez dio positivo por clenbuterol en 2 pruebas antidopaje. Canelo y su equipo alegaron que el positivo fue debido a la carne contaminada consumida en México, un problema conocido en el país. La suspensión. La Comisión Atlética del Estado de Nevada, NSAC, no estuvo de acuerdo. Canelo fue suspendido por 6 meses. La pelea de mayo fue cancelada y la credibilidad de Canelo recibió un golpe severo. La revancha meses después. Finalmente la revancha se celebró el 15 de septiembre de 2018, un año después de la primera. El ambiente era tóxico. La controversia del dopaje y la decisión anterior habían polarizado a la base de fanáticos. El cambio de estrategia. Canelo, consciente de las críticas que le señalaban por moverse demasiado en la primera pelea, adoptó una estrategia completamente diferente. En la revancha, Canelo fue el agresor. Presionó a GGG en el ring center, centro del ring, una táctica que nadie esperaba, obligando a Golovkin a retroceder y boxear. La prueba de mentón, barbilla. Ambos intercambiaron golpes de poder a lo largo de 12 asaltos. Canelo demostró una mandíbula de acero, aguantando los bombazos de GGG, y a su vez castigó repetidamente a Golovkin con jabs más duros y body shots devastadores. El veredicto, el fin del invicto de GGG. La pelea fue nuevamente cerrada, pero esta vez la percepción fue que la agresividad de Canelo le había dado la ventaja. Los jueces la vieron así. Juez 1, 114-114, empate. Juez 2, 115-113 a favor de Canelo. Juez 3, 115-113, a favor de Canelo. Saúl "El Canelo" Álvarez ganó por decisión mayoritaria, infligiendo a Gennady Golovkin la primera derrota de su carrera profesional y reclamando los títulos mundiales de la WBA y CBC en peso mediano, 160 libras. Esta victoria, aunque aún discutida por algunos puristas de GGG, consolidó a Canelo como el campeón P4P, Pound for Pound, y demostró su capacidad de adaptación estratégica bajo la máxima presión. Había superado el mayor obstáculo de su carrera. Tras la victoria sobre Golovkin, Canelo se convirtió en el agente libre más valioso del boxeo. Su siguiente movimiento no solo redefinió su carrera, sino el panorama de las transmisiones deportivas. El contrato de 365 millones con DAZN. A finales de 2018, Canelo firmó un contrato de 5 años y 11 peleas con la plataforma de streaming deportiva DAZN, por un valor reportado de 365 millones de dólares. En ese momento, fue el contrato más lucrativo en la historia del deporte mundial para un atleta individual. Este acuerdo representó varios cambios. El fin del PPV tradicional. Significó un paso hacia el modelo de suscripción mensual, intentando democratizar el acceso a las grandes peleas. Control total. Canelo, a través de su equipo, obtuvo un control sin precedentes sobre la selección de sus oponentes y las fechas de sus peleas. El salto al peso supermediano y semicompleto. Con el control de su destino, Canelo persiguió un objetivo claro:
convertirse en campeón en las divisiones superiores. Tercer título mundial, 168 libras. En diciembre de 2018, Canelo subió a la división supermediano, 168 libras, para enfrentar a Rocky Fielding. El Madison Square Garden fue un paseo para Canelo. Ganó por TKO en el tercer asalto, usando devastadores golpes al cuerpo, y se convirtió en campeón mundial en 3 divisiones de peso: Super Welter, mediano y supermediano. Cuarto título mundial, 175 libras. 8 meses después, en noviembre de 2019, Canelo sorprendió al mundo subiendo hasta la división semicompleto, 175 libras, para desafiar a Sergey Kovalev. El temido crusher ruso y campeón de la WBO, la estrategia del desgaste. Kovalev era naturalmente más grande, pero estaba envejeciendo. Canelo ejecutó una estrategia magistral. Se dio los primeros asaltos para estudiar a Kovalev y luego comenzó a cortar la distancia. El knockout final. En el 11º asalto, Canelo conectó una combinación fulminante de jab, volado de derecha, y remató con un gancho de izquierda que noqueó espectacularmente a Kovalev. Canelo se convirtió en campeón mundial en 4 divisiones de peso, cimentando su estatus como una leyenda mexicana de múltiples categorías. Stop. Capítulo 12. La ruptura y el regreso a la misión. El año 2020 trajo consigo la pandemia mundial y una disputa contractual que sacudió los cimientos del boxeo. La demanda y la liberación. Canelo se sintió frustrado por la incapacidad de DAZN y Golden Boy Promotions, GPB, para asegurarle oponentes de alto nivel durante la pandemia. En un movimiento audaz, Canelo demandó a GPB y DAZN por incumplimiento de contrato, argumentando que no se le ofrecían peleas con la periodicidad y el calibre prometidos. En noviembre de 2020, tras una mediación, Canelo se convirtió en agente libre y disolvió su histórica relación con Oscar de la Hoya y GPB. El rey indiscutido de 168 libras. Ahora, como agente libre, Canelo y Eddie Reynoso tenían el control total de su agenda. Decidieron regresar a la división supermediano, 168 libras, con un objetivo nunca antes logrado por un mexicano: unificar todos los títulos mundiales en una sola división. La misión comenzó inmediatamente. Diciembre de 2020 versus Callum Smith. Canelo enfrentó al invicto y gigante británico Callum Smith, el campeón de la AMB y Ring Magazine. En una actuación dominante, Canelo no solo ganó por decisión unánime, sino que neutralizó por completo la ventaja de altura y alcance de Smith, demostrando que su boxeo había alcanzado un nivel de élite indiscutible. Mayo de 2021 versus Billy Joe Saunders. La siguiente pieza del rompecabezas fue el británico invicto Billy Joe Saunders, campeón de la OMB. La pelea fue un evento masivo en el AT&T Stadium de Texas, con más de 73,000 aficionados, estableciendo un récord de asistencia bajo techo para el boxeo en Estados Unidos. Saunders, un zurdo técnico, dio problemas a Canelo en los primeros asaltos con sus movimientos, pero Canelo, paciente, descifró el código. En el 8º asalto, un uppercut de derecha rompió el hueso orbital de Saunders, forzando la detención de la pelea. Con estas victorias, Canelo poseía 3 de los 4 grandes cinturones de las 168 libras. Solo faltaba uno para la gloria. La misión de unificar la división supermediano, 168 libras, culminó en la búsqueda del último título restante, el de la Federación Internacional de Boxeo, IBF, en manos del estadounidense Caleb Plant. 6 de noviembre de 2021, Canelo Álvarez versus Caleb Plant. La construcción de la pelea estuvo marcada por una intensidad personal inusual para Canelo. Durante una conferencia de prensa, se produjo un altercado físico, algo que solo sirvió para aumentar la expectación por el combate en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El triunfo de la paciencia y la potencia. Caleb Plant, un boxeador técnico y defensivo, utilizó su jab y movimiento para frustrar a Canelo durante los primeros asaltos. Sin embargo, Canelo demostró la madurez estratégica que solo se adquiere con años en la cima. La estrategia lenta, Canelo no se desesperó. Cortó el ring metódicamente, absorbiendo los jabs de Plant y esperando pacientemente su oportunidad. Concentró su ataque en el cuerpo de Plant, buscando el desgaste. El desmoronamiento final. En el 11º asalto, la paciencia dio sus frutos. Canelo conectó un gancho de izquierda brutal que hizo tambalear a Plant. Un uppercut de seguimiento lo envió a la lona.
Plant se levantó valientemente, pero estaba visiblemente lastimado. Canelo no dejó escapar a su presa. Con una andanada de golpes finales, un knockout técnico forzó la detención de la pelea. El momento histórico. Al vencer a Caleb Plant, Saúl Canelo Álvarez unificó los 4 cinturones principales de CMB, AMB, OMB e IBF en la división supermediano. El legado del indiscutido. Se convirtió en el primer boxeador de origen mexicano en la historia en ser campeón indiscutido de una división en la era de los 4 cinturones y en solo el 6º boxeador en la historia del deporte en lograr tal hazaña en cualquier categoría. La llama del niño pelirrojo de Guanacatlán ahora ardía como un sol indiscutible sobre el mundo del boxeo. Capítulo 14. Los límites del cuerpo y el futuro. 2022-2023. Tras unificar las 168 libras, Canelo buscó nuevos desafíos, priorizando la historia sobre el riesgo calculado. El retorno al semicompleto, 2022, y el tropiezo, 2022. En mayo de 2022, Canelo dio un paso audaz al subir nuevamente a 175 libras para enfrentar al campeón ruso Dmitry Bivol. Un boxeador técnico y físicamente grande, superó a Canelo con un boxeo consistente, jabs precisos y excelente movimiento. Canelo perdió por decisión unánime, una derrota que demostró que si bien su corazón y talento eran inmensos, su cuerpo tenía límites en las 175 libras contra un campeón de élite en su mejor momento. La tercera y última cita con Golovkin. A pesar de la derrota ante Bivol, la obligación del legado y el negocio dictaron una tercera pelea. 17 de septiembre de 2022. Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin 3. La tercera pelea se celebró nuevamente en las 168 libras, donde Canelo era el campeón indiscutido. La conclusión de la trilogía. Golovkin, con 40 años, mostró el corazón de un guerrero, pero su velocidad y resistencia ya no eran las de la primera y la segunda pelea. Canelo dominó tácticamente los primeros asaltos con su presión y combinaciones al cuerpo. GGG despertó tarde, ganando quizás solo los últimos asaltos. El veredicto final. Canelo ganó por decisión unánime 115-113, 115-113 y 116-112, poniendo fin definitivo a la rivalidad más grande del boxeo moderno. Canelo se confirmó como el vencedor de la trilogía. Epílogo. El legado del fuego inextinguible. Saúl Canelo Álvarez no es solo el boxeador mejor pagado o el campeón de múltiples divisiones. Él es el símbolo de la perseverancia mexicana y la encarnación del aforismo de lo reinoso: lo que no se mide, no se puede mejorar. Su historia es una saga de transformación, del Canelo burlado por su color de piel, al hombre que construyó una disciplina de hierro, que aprendió de su única derrota contra Mayweather, que sobrevivió a la controversia del dopaje y que finalmente escaló hasta la cima para convertirse en el campeón indiscutido en la división supermediano. Canelo continúa activo, impulsado no solo por el dinero, sino por la búsqueda constante de la grandeza. Su legado es el de un boxeador que nunca se conformó con ser bueno, que buscó la unificación en cada categoría y que convirtió el boxeo en un arte de la paciencia, la precisión y la potencia. El herrero se convirtió en oro.